El ministro Marco Euseda ha sido llamado por Dios para predicar el Evangelio del Reino con poder a través de un mensaje práctico para el diario vivir. Con ustedes, el ministro Marco Euseda. Y hoy vamos a tratar el tema número 5, el dragón de Apocalipsis capítulo 12. Estaremos hablando del capítulo 12 y vamos a ir conforme a las escrituras, entrando y profundizando en este tema. ¿Quién es este dragón rojo que aparece en el Apocalipsis 12? Este es el gran drama de los últimos tiempos que tiene el papel de Satanás, el antagonista, que no habría drama de los últimos tiempos, ni últimos tiempos, si este agente perverso no se hubiera rebelado en contra de Dios. En absoluto, Satanás se rebeló contra Dios y por ello se encontró que su corazón estaba corrompido de orgullo y de soberbia en contra del Altísimo, y por ello tiene que ser derrocado, tiene que ser derribado para que se limpiase el cielo, y con ello, en ese derribamiento de Satanás, conquistó a una tercera parte de los ángeles de Dios, y ahora son los ángeles caídos, lo que se les llama demonios. Por ello podemos ver, hay 4 verdades que representa aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 12, que las vamos a estar profundizando y vamos a entrar en ellas a medida vamos entrando en esta enseñanza, en el tema el dragón de los tiempos apocalípticos. Son 4 verdades significativas acerca de Satanás en el capítulo 12 que podemos ver. Número 1 es el suceso de gran importancia, que aquí aparece una mujer, y vamos a desglosar quién es esta mujer que aparece ahí. Por eso Apocalipsis capítulo 12 verso 1 dice las escrituras: entonces fui testigo de un suceso de gran importancia. Hay 4 verdades aquí que siempre habla de gran importancia. Dice, continúa diciendo la escritura: vi un suceso de gran importancia en el cielo y vi a una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Vamos a ir profundizando poco a poco, pero hay otro suceso, hay otra verdad. Dice, y vi, dice, un gran dragón rojo. Dice el verso 3 del capítulo 12, dice las escrituras: luego fui testigo de otro suceso en el cielo y vi a un gran dragón. Se vuelve a utilizar la palabra gran dragón rojo, con 7 cabezas y 10 cuernos, y una corona en cada cabeza. También vamos a profundizar un poco en lo que quién es este dragón y las cabezas y las coronas que tiene también. En el capítulo 12, verso 12, dice la escritura: por lo tanto, alégrense, oh cielos, y alégrense ustedes, los que viven en los cielos. Pero el terror vendrá sobre la tierra y sobre el mar, pues el diablo ha descendido a ustedes con gran furia, porque sabe que le queda poco tiempo. También vemos otra vez la palabra gran, pero aquí aparece con gran furia, hablando del mismo Satanás, del diablo. El capítulo 12, verso 14 también nos dice: la gran águila, pero a ella se le dieron alas, 2 alas, hablando de la mujer, como las de una gran águila, para que pudiera volar al lugar que se le había preparado para ella en el desierto. Ahí sería cuidada y protegida, lejos del dragón, durante un tiempos y la mitad de un tiempo. Está hablando prácticamente de 3 años y medio que va a ser cuidada y protegida de las garras de este dragón rojo, porque él desciende con furia para destruir a la tierra, a la humanidad y sobre todo a aquel pueblo que ama y espera la venida del Señor Jesucristo. También vamos a profundizar un poquito acerca de la mujer. ¿Quién es esta mujer que aparece aquí? Dice el capítulo 12, verso 1 y 2. Entonces fui testigo de un suceso de gran importancia en el cielo. Vi a una mujer que estaba vestida del sol,
con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre la cabeza. Estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto y la agonía de dar a luz. Aparte, está embarazada y hay una furia, hay un enemigo que la quiere destruir a esta mujer. La descripción de esta mujer es asombrosa. Está vestida del sol, parada sobre la luna y tiene puesta una corona de 12 estrellas. Tal vez lo más significativo es que ella está con dolores de parto y numerosas ideas en cuanto al significado de esta mujer. Muchos eruditos hablan de diferentes ideas. ¿Quién es esta mujer? ¿Quién es? Pero a la luz de la palabra podemos ver el significado de esta mujer. Y hay uno solo que a mí me gusta más y es la enseñanza de toda la palabra que representa de ella. Y es a la nación de Israel. Y hace su entrada en el drama como la víctima a la que apunta la malevolencia de Satanás. Es Israel a la cual apunta. Por ejemplo, desde un principio hemos podido ver cómo Satanás ha querido destruir al pueblo de Israel. Y en este último tiempo, por ejemplo, va a llegar el tiempo donde aparecerá el hombre de pecado que engañará al pueblo judío. Y al terminarlo de engañar, ahí es donde va a entrar con todo el furor para quererlo destruir. Ahora bien, también dice las escrituras en Isaías capítulo 26, versos 17 y 18. Estaremos leyendo muchos versos de las escrituras en este tema para poder darnos una idea y poder comprender acerca de este dragón, de este ser perverso, este agente perverso del último tiempo. Dice las escrituras: como la mujer embarazada se retuerce y grita del dolor mientras da a luz, así estábamos en tu presencia, Señor, dice el profeta Isaías. También nosotros nos retorcemos de agonía, pero nuestro sufrimiento no resultan en nada. No le hemos dado salvación a la tierra, ni le trajimos vida al mundo. Hablando del pueblo de Israel, que es el pueblo escogido por Dios para ser un pueblo que alumbre al mundo. Y por eso la Biblia dice que la salvación viene de Israel, porque Jesucristo nació en Israel. Él es un judío y va a seguir siendo judío porque así le ha placido a nuestro Padre Celestial. Pero Isaías da otro vislumbre también en Isaías 66, versos 7 y 8. Y dice: aún antes de que comenzaran los dolores de parto, Jerusalén dio a luz un hijo. ¿Acaso alguien ha visto algo extraño en esto? Nadie se sorprende ver un hijo, ver a alguien, porque es lo normal de que una mujer en estado de matrimonio con un hombre dé a luz un hijo. Pero dice: ¿a alguien le ha visto algo extraño esto? Pues no. ¿Pero qué ha oído de hablar algo así? ¿Acaso ha nacido una nación en un solo día? ¿Acaso ha surgido un país en un solo instante? Pero para cuando se le comiencen los dolores de parto a Jerusalén, allá habrán nacido sus hijos. El profeta. Por eso, cuando nosotros queremos entender el futuro, tenemos que ir al pasado. Estamos viendo a Isaías más de 2600 años atrás. Estamos viendo todo este vislumbre de la palabra del Señor. Por ejemplo, en la década de los 40, cuando Israel en un solo día se declara una nación libre, independiente y soberana. Israel, la nación de Israel, levantándose. Mira el profeta Isaías cómo lo describe aquí. Dice: ¿acaso ha surgido un país en un solo instante? Pero le sucedió a Israel. Por eso vemos el cumplimiento de la palabra que está hablando Isaías aquí. También podemos ver en las escrituras lo que dice Miqueas capítulo 4 verso 10. Refuércense
y giman como una mujer con dolores de parto. Por ejemplo, Israel siempre ha estado en una trifulca, en una lucha, porque Satanás ha querido erradicar ese país, ha querido destruirlo, hacerlo pedazos y hacerlo polvo, hacerlo nada completamente de la tierra, pero no ha podido porque hay una cobertura de Dios. Por ejemplo, la manzana de la discordia mundial es Jerusalén. Para muchos, por ejemplo, los inconversos y la gente que está armando las plataformas para el orden mundial, ven a Israel como esa espina, esa piedra de tropiezo, y por ello podemos ver las 20 naciones árabes que están alrededor de Israel buscando la manera de quererla destruir. Por ejemplo, decía una persona del ejército de Irán que ellos tienen aproximadamente más de 83,000 misiles apuntando directamente a Israel, pero no le pueden hacer daño porque la inteligencia que Dios le ha dado a ese pueblo de Israel, siendo un país pequeño, hay una inteligencia poderosa que Dios le ha dado, porque también están bien preparados en armas, y por ello podemos ver que está en ese dolor de parto, pero ya dieron a luz sus hijos, dice las escrituras. Por tanto, ese conflicto va a llegar y ese conflicto va a permanecer hasta que Cristo venga. También podemos ver en Miqueas capítulo 5 verso 13, el pueblo de Israel será entregado a sus enemigos hasta que dé a luz la mujer que está de parto. Entonces por fin sus compatriotas volverán del desierto a su propia casa. Por ejemplo, cuando Jesús nació, Israel, el pueblo judío, estaba cautivo por los romanos, y vemos todo cómo se ha dispersado por el mundo el pueblo de Israel. Judíos que se fueron por todos lados cuando hubo el holocausto por Hitler, queriendo destruir al pueblo judío por un deseo, o lo podemos llamar más que todo por un impulso de Satanás, usando a este hombre con planes malévolos en contra del pueblo de Dios. Pero también la imagen de Isaías, de una mujer en trabajo de parto y que no logra dar a luz al hijo, describe el fracaso del pueblo judío en producir esperanza y salvación para la humanidad. Por eso vemos al pueblo judío buscar y buscar. Incluso vino el Hijo, vino el Mesías, y todavía la gran cantidad del pueblo judío todavía cree que no ha llegado, y por eso van a ser engañados cuando venga el hombre de pecado, hablando del anticristo, que luego vamos a hablar de ese tema también. Ahora bien, para producir esperanza y salvación para la humanidad. Aún así, después de cientos de años de una esperanza perdida y un pueblo judío que tuvo el privilegio de traer a este mundo al libertador, ella dio a luz a un hijo que gobernaría las naciones con vara de hierro. Y esto también habla que también va a ser que cuando se dio a luz, dice la escritura, le arrebataron el hijo, le arrebataron al dragón, a ese hijo que andaba buscando. Por ejemplo, ¿cuál ha sido la lucha de Satanás de querer destruir a Israel? Porque desde el principio de la creación, la enemistad entre la mujer y Satanás. Por eso le dijo el Señor: ella te herirá el carcañal y tú le pisarás la cabeza, porque de tu simiente van a ser uno que la va a avergonzar, la va a derrotar rotundamente, hablando de Jesucristo. Y por ello ha venido una guerra continua. Por ejemplo, a Israel siempre en la Biblia encontramos que Dios la llama como una mujer, y por ello también que nosotros somos representantes del Israel espiritual de hoy, el Israel espiritual. Por eso ahora vemos la iglesia, la esposa de Jesucristo. Entonces podemos ver desde ese otro punto también. Pero Apocalipsis capítulo 12 verso 5 dice las escrituras: ella dio a luz un hijo que gobernaría a todas las naciones con vara de hierro, y el dragón
y al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios, hasta su trono. ¿Por qué? ¿Cómo es esto? Porque cuando vino Satanás y cuando miró que era el Hijo de Dios que andaba obrando milagros, andaba destruyendo las obras de Satanás, él buscó la manera cómo deshacerse del Hijo de Dios. Y un día lo llevó a la cruz, pero aún ahí él pensó que ahí había destruido al Hijo de Dios, a Jesucristo. Pero como él se metió, violó una infracción, y vemos que la Biblia es un libro legal, un libro de promesas, pero es un libro legal, y en la legalidad Satanás rompió un ciclo importante ahí, rompió unas cláusulas que estaban en la palabra, que había matado a profetas, pero eran profetas que, aunque eran hombres de Dios, pero eran profetas que habían pecado delante del Señor. O sea, era gente que nació en pecado, como dijo David. Pero al Señor Jesucristo, Él lo lleva a la cruz, le da muerte, pero mató a alguien sin pecado. Y ahí violó una de las leyes espirituales, y por ello Jesucristo resucita el tercer día. Y por eso podemos ver en Colosenses que dice: y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Ahora podemos ver en esta aclaración extraordinaria, capta tres de los acontecimientos más importantes de la vida de Cristo. Por ejemplo, número 1 es su encarnación. Ella dio a luz a un hijo. Es la encarnación del Hijo de Dios. Vino Jesús encarnado, siendo hombre, siendo Dios, obrando como Dios, viendo y percibiendo todo como Dios, pero operando como un hombre, como usted y como yo, un hombre de carne y hueso. También su ascensión. Le arrebataron el hijo y lo llevaron a Dios. Y la tercera es su trono. Su segunda venida, Él gobernaría todas las naciones con vara de hierro. Por ejemplo, ya Jesús viene por la iglesia, pero Él ya no viene a padecer en una cruz. Él viene a arrebatar a la iglesia. Pero cuando regrese nuevamente va a ser la guerra de Armagedón. Y en esa guerra es donde Él ya no viene como un cordero al matadero, sino que él viene con vara de hierro a echar fuera y a destruir al falso profeta, a la bestia y al dragón, sacarlos totalmente de la tierra para establecer su reino milenial en la tierra. Vamos a entrar en los próximos capítulos un poquito más acerca de este tema. Ahora también, el cumplimiento final de Apocalipsis 12:5 registra para nosotros alrededor del final del libro de Apocalipsis. Por ejemplo, de su boca salió una espada afilada para derribar a las naciones en las cuales gobernaría con vara de hierro. Y ahí se desata el furor de la ira de Dios. Por ejemplo, hoy Dios en su misericordia está permitiendo al mundo arrepentirse. El infierno no fue hecho para el ser humano. El ser humano decide irse ahí, pero no fue hecho. Eso fue hecho para el diablo y todos los demonios que le siguen, pero no para la humanidad. Pero el enemigo, Satanás, busca meterle las mentiras. Por ejemplo, él le habla medias verdades y esas se convierten en mentiras dobles para que la gente, el mundo, se rebele en contra de Dios. Por ejemplo, la gente tiene miedo leer Apocalipsis porque habla del dragón, de la bestia y de muchas otras cosas que no es físicamente un dragón, sino que estamos viendo de que simplemente es un simbolismo. Sus acciones perversas le llevan a ser un personaje tan siniestro y tan fuerte, pero también al mismo tiempo un personaje que va a tener un final horrendo también. Ahora bien, dice Apocalipsis capítulo 12, verso 3 al 4. Luego fui testigo de otro suceso importante en el cielo, y eso es una revelación que Jesús le dio al apóstol Juan. Y vi un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos y una corona en cada cabeza, y con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas en el cielo y las arrojó a la tierra. Y cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé
en cuanto naciera, dice Apocalipsis. Y también el verso 9 del mismo capítulo, este gran dragón, la serpiente antigua, mire cómo lo llama, la serpiente antigua fue la que tuvo el altercado con Adán y con Eva, y ahí viene la enemistad por siglos y siglos. La serpiente antigua llamada diablo o Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Mire, eso es bien, como dice, mucha gente dice, pero Satanás no tiene ángeles, pero esos ángeles son los ángeles caídos, que ahora se le llaman demonios. Esos ángeles caídos son aquellos que fueron engañados por Satanás, y las armas de Satanás siempre es hablarle una verdad a medias. Por eso muchas veces el ser humano cae en esas mentiras de Satanás cuando no está de acuerdo a una relación con Dios y no lee la palabra. Por ello nosotros, para tener y saber a dónde estamos parados, tenemos que leer las Escrituras, tenemos que buscar las Escrituras y caminar de acuerdo a las Escrituras. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra nos va a alumbrar y nos va a llevar al camino correcto, nos va a llevar por las sendas correctas, y ahí nosotros podemos ver a la mano del Señor y caminar en la luz del Señor y a la luz de la palabra. También el camino de Satanás siempre ha sido hacia abajo, un camino descendente. Por ejemplo, bajó del cielo a la tierra, de la tierra al abismo sin fondo, y del abismo sin fondo al agua de fuego. Y aquí lo podemos ver en Apocalipsis 12. Hace la cortina a un lado y nos deja ver la expulsión de Satanás del cielo. El versículo 9 nos da también nos da una descripción más completa de Satanás que cualquier otro pasaje de la Biblia, y se llama el gran dragón, la serpiente antigua o diablo o Satanás, dice ese verso, y el que engaña al mundo entero. Y esta es una de las descripciones muy bonitas. Es importante reconocer que estas descripciones no son de una apariencia física, como lo decíamos anterior. Dejan ver en su naturaleza que no es correcto asumir que Satanás es feo. No es un tipo feo, como un dragón en realidad. Es brillante como el sol y tiene una apariencia gloriosa. El apóstol Pablo dice que se presenta como ángel de luz. Es una apariencia de ángeles de luz. Se presenta y habla bonito, habla lindo. Y lo invita al ser humano a hacer cosas incorrectas. Mira el placer que vas a tener si haces esto. Mira el placer que vas a hacer esto. Disfrútalo. Estás joven, estás con vida. ¿Cómo es posible? Tú vas a creer que la salvación va a venir porque alguien murió en una cruz y que eso te va a traer perdón de pecados. Olvídate, eso es mentira, porque Él es el padre de la mentira. Por eso tenemos que estar muy atentos nosotros a la luz de la palabra y poder discernir las mentiras del diablo. Por ello nosotros tenemos, dice las Escrituras, que juzguemos los espíritus, discernamos los espíritus, probemos los espíritus si son de Dios, porque Él viene con esas artimañas, y eso es que el mundo piensa que va a venir como un dragón hecha fuera. No, pues cuando vea ese dragón no le voy a hacer caso. No, Él no se presenta como un dragón. Sus acciones, sus planes perversos y diabólicos son los que presentan como un dragón perfecto, pero en sí su apariencia siempre se va a aparentar se va a presentar, como un ángel de luz, pero no es un ángel de luz. Entonces, por eso podemos ver en 2 de Corintios capítulo 11 que se disfraza como ángel de luz, y de hecho su nombre original es Lucifer, que significa estrella de la mañana. La actividad de Satanás es imitar a Dios. Siempre Él busca imitar a Dios, y por eso vamos a ver más adelante en los próximos capítulos, por ejemplo, cómo está imitando siempre a Dios. Y por eso mucha gente es engañada, porque dice: no, pero esto se parece, no, pero yo estoy haciendo las cosas correctas porque mira esto. Pero porque es un experto en imitar su naturaleza, él engaña al esconder la naturaleza
astuta de pecado, con una fachada de atracción. Él es depravado, su color siempre es rojo, porque su camino siempre ha estado manchado de sangre y muerte. Al llamar Satanás serpiente antigua, este pasaje nos recuerda su astucia como una serpiente y el engaño en el huerto del Edén. También en el principio mismo Satanás se ha opuesto a Dios, tramando la muerte de la humanidad. Nuestro Señor Jesús dijo: Él ha sido asesino desde el principio, dice Juan capítulo 8, verso 44, porque desde el principio sus manos, su caminar ha estado lleno de sangre. Él vino, dice las Escrituras, a matar, a robar, a destruir. En Él no hay nada edificante, algo que valga la pena. No hay, porque su fin, él sabe cuál es su final y a dónde va a pasar la eternidad, por la eternidad, por toda una eternidad. Entonces busca la manera de engañar a la población, engañar al mundo para que vayan con él, porque él no busca el favor o el bienestar de la humanidad, y por ello engaña a la gente con astucias y mentiras. También vamos a ver que en Pedro también podemos ver otros asuntos en 1 de Pedro capítulo 5 verso 8, pero también antes de eso podemos ver que generalmente se entiende que Satanás es el nombre del Antiguo Testamento, ese ser malvado. ¿Y qué diablo es el nombre del Nuevo Testamento? El nombre de Satanás quiere decir adversario. Es el adversario de Dios y de cada uno de los hijos de Dios. Es el león rugiente que anda buscando a quién devorar. ¿Y a quién va a devorar? Por ejemplo, un león, ¿a quién puede devorar? Aquel que no tiene una arma, aquel que no tiene una seguridad, que no tiene un fuerte donde puede apartarse de sus garras, o no tiene una distancia apropiada y no tiene las armas correctas para poderlo detener. ¿Y cómo nosotros detenemos esto? Lo detenemos a través de la santidad al Señor, de una vida en constancia de oración, de una vida en sumisión al Señor, en obediencia a Dios y en lectura de la palabra. Eso detiene, porque la lectura de la palabra nos da las fortalezas y los argumentos en la palabra de Dios para poder detener y destruir las acechanzas del enemigo. Por ello podemos ver, en Apocalipsis capítulo 12, verso 10, la palabra griega de lo que es diablo es diabolos. Literalmente el término significa calumniador. Es el título que se usa aquí en Apocalipsis, al describir a Satanás como acusador de nuestros hermanos. Cuando Satanás entra a la corte celestial, su único motivo es difamar a los que creen en Cristo Jesús. Es difamar. Él va a difamar. ¿Cómo va a difamar? Porque usted pone una petición delante del Señor y usted empieza a orar: Señor, mira, necesito esto, Señor, mira la sanidad, Padre, mira este asunto que estoy lidiando, Padre, tome el control. Pero entonces va a decir: pero no le responda porque pecó, mira, hoy mintió, mira, no se arrepintió. Él está buscando la manera de difamar. ¿Cómo es que es tu hijo? Pero mira lo que ha estado haciendo, mira lo que hizo en el pasado, mira sus planes, mira sus pensamientos. Por ello, las Escrituras dicen que si nosotros vamos a orar delante del Señor, dice: ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Por qué ponerse de acuerdo con el adversario? Porque ¿cómo es que yo me pongo de acuerdo? Entonces cuando yo voy a la oración, yo digo: sí, Señor, hoy fallé, Padre, hoy hice esto, lo otro, pensé así, pensé allá, etc. Entonces me estoy poniendo de acuerdo, no porque esté de acuerdo con las mentiras de Él, sino que estoy poniéndome de acuerdo y estoy confesando mis pecados. Porque cuando voy al lugar secreto de la oración, ya no hay, cerramos ese capítulo de acusación, y entonces podemos entrar al lugar secreto. Por ello, la Biblia dice que no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites y placeres. Hay que tener muy en consideración qué es lo que estamos pidiendo y para qué lo estamos pidiendo, porque hay un calumniador, hay un difamador, es un abogado acusador corrupto. Él trata de condenarnos y destruir nuestra reputación ante el juez.
Por último, el diablo se le describe como el que engaña a todo el mundo. Apocalipsis 12:9. El propósito del diablo en el pasado era mantener a Cristo lejos del mundo, pero al haber fracasado, entonces él usó una estrategia falsa de imitar a Jesús. Por ejemplo, vemos a Jesús, la luz del mundo, y Satanás se disfraza como ángel de luz. Mira qué diferencia. Jesús vino a alumbrar al mundo con la palabra, con milagros, con prodigios, levantando al caído, resucitando muertos, parando las olas tempestuosas del mar, sanándolo a los ciegos, a los paralíticos. Vemos la obra linda que Jesús vino a hacer, pero Satanás vino a disfrazarse. Por ejemplo, Jesús es el rey de todos los reyes. Él es el rey de los soberbios, dice Job capítulo 41, verso 34. Jesús es el príncipe de paz, Isaías 9:6. Satanás es el príncipe de este mundo, Juan 12:31. Él es mi Señor y Dios, lo que dice Zacarías capítulo 14 verso 5. Él es el Dios de este mundo, dice segunda de Corintios capítulo 4 verso 4. ¿Por qué es el Dios de este mundo? Porque Adán le entregó la llave de este mundo. Él le entregó, y por ello el mundo, dijo Jesús, está en manos del enemigo. Pero hay una obra que el Espíritu Santo está haciendo, y por ello no se ve a plenitud la manifestación de Satanás haciendo desórdenes más grandes, porque el Espíritu Santo y la iglesia, su oración y mi oración, detienen muy fuertemente todas las obras del enemigo. Muchas veces el enemigo siempre trata de que el cristiano no ore, porque esa oración tiene poder. Confunde sus planes, confunde los planes de los agentes perversos, porque como Dios tiene agentes para hacer su obra, para predicar la palabra, para usarlos en sanidad, en liberación, etc., así también Satanás se vale de seres humanos para meter en ellos pensamientos perversos y hacer obras perversas. Pero nuestra oración destruye y confunde esos planes del enemigo. Por ello siempre, aunque cueste orar, siempre hay que decirle al Señor: dame la fortaleza para orar. Por eso vemos a Jesucristo, que ¿cuál fue el poder que él tuvo? Fue su vida constante de oración lo que lo mantuvo siempre a flote, y vio la mano poderosa de Dios sobre su vida. También Jesús es el león de la tribu de Judá, dice Apocalipsis 5:5, y Primera de Pedro 5:8 dice que Satanás es el león rugiente que anda buscando a quien devorar. Mira qué diferencia, un león que ruge para traer sanidad y salvación, y otro que busca devorar. Qué diferencia, cómo se disfraza el enemigo. En el tema siguiente vamos a estar hablando el poder de Satanás, así es de que le invitamos a que se conecte con nosotros en el siguiente tema que tenemos. Bueno, el mismo tema, pero la segunda parte de este tema, el dragón. Gracias por sintonizarnos. Esperamos que esta poderosa palabra haya sido de bendición para tu vida. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, y también puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, como Ministro Marco Euseda.